Hoy hablaremos acerca de los fariseos y los saduceos. Para este tema me acompaña la pastora Noelia Altagracia Vázquez y Rosario Cáceres. Este tema es de suma importancia y es bueno que cada uno de ustedes preste atención a la enseñanza de estas dos sectas, si se puede llamar así. Pero vamos a ver quiénes eran los fariseos, hermana pastora. Dice que los fariseos eran un grupo religioso y social influyente en el judaísmo en el siglo I, conocido por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones orales. Su nombre en hebreo significa separado. La palabra fariseo, su significado es separado, reflejando sus deseos de apartarse de las impurezas y seguir fielmente la Torá. ¿Qué son las tradiciones orales y la Torá? Algo muy importante que tú tocaste en la lectura y es ¿qué significa fariseos? Significa apartarse de la impureza, apartarse del mal. Pero analizando yo como que ese nombre o esa definición como que no encaja mucho, porque ellos hicieron lo contrario a lo que significa ser fariseo, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, pero ¿qué son las tradiciones orales? ¿Y cuál es la diferencia entre la Torá, que es el libro que está compuesto por los primeros 5 libros de la Biblia, y las tradiciones orales? Bueno, las tradiciones orales eran normas, mandamientos de hombres. Es decir, eran un conjunto de interpretaciones, enseñanzas y normas, pero creadas por el hombre. Desde el principio, o desde la época de Moisés, para no irme tan lejos, se venía con esa enseñanza de las tradiciones orales más la ley de los 10 mandamientos. Entonces, las interpretaciones orales eran unas enseñanzas y normas transmitidas verbalmente de generación en generación por los líderes religiosos judíos. Estas tradiciones no estaban escritas en la Torá, ley de Moisés, pero eran consideradas fundamentales para la vida práctica religiosa. Es decir, que ellos llevaban las tradiciones orales igual como si fuera un mandamiento de la Biblia. Hermano Rosario, démonos algunos ejemplos de las tradiciones orales. Entre ellos están el lavarse las manos antes de comer, algo que consideramos bastante factible para lo que es la higiene, la salud, pero no podemos ponerlo como si fuera un mandamiento bíblico. En realidad, ahí es que radica realmente el problema. Cuando llevamos algunos sentir nuestro o algunos ideales nuestros a ponerlo como si fueran mandamientos bíblicos. Entonces vinieron a Jesús los escribas y los fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos le preguntaron a Jesús esto, dice: porque no se lavan las manos cuando comen. Esto está en Mateo 15 del 1 al 2. Estas eran tradiciones orales, no mandamiento de la ley. Los líderes habían establecido rituales de purificación más allá de lo que Moisés ordenó. Jesús lo confrontó diciendo: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Pastor, hoy día existe eso aquí en el pueblo de Dios.
las tradiciones orales o los fariseos, o ¿cuál de ellos? Es que ya las tradiciones orales se convierten en cultura y ya para algunas personas hay cosas que no están en la Biblia, pero ellos entienden que si no se hace eso, pues está mal. Entonces, sí, hay tradiciones orales en todos los países. O sea, eso no se ha acabado. Entonces, pero ahí hablaba de lavarse las manos, como usted acaba de decir. A nivel de higiene está excelente, pero no me lo ponga como un mandamiento, como si fuera un mandamiento de ley o algo espiritual. Está muy bien lo que dice, excelente, pero no es un mandamiento de Dios. Entonces, también estaban las prohibiciones de cargar o sanar en el sábado. En el sábado no se podía hacer nada o muy poca cosa, lo que ellos habían establecido. Entonces, no podían caminar más de cierta distancia. No podían curar a nadie ese día. Ustedes recuerdan que Jesús sanó un paralítico y ya ustedes saben lo que pasó. Que le reprocharon que por qué sanaban el día de reposo. Yo me imagino que si hubiese sido un familiar de ellos, se hubiesen quedado callados, ¿no, verdad? Pero como no era nada de ellos, y bueno, entonces no se podía arrancar espigas tampoco, y eso también les reprocharon a los discípulos de Jesús que hicieron eso. Pero esos son mandamientos de hombre, y el mandamiento de hombre está por debajo de los mandamientos de Dios. Entonces Jesús enseñó que el sábado fue hecho para los hombres, no el hombre hecho para el sábado. Tradiciones sobre comer con pecadores, hermana pastora. Dice que al ver esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9:11. Según las tradiciones orales, comer con los pecadores se contaminaba espiritualmente. Pero Jesús rompió esas barreras. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, según el versículo 13 de Mateo 9. Jesús mostró que la santidad no se pierde por tocar al impuro, sino que la pureza de Dios se transforma al impuro. Muchas veces en ciertas religiones le prohíben a sus miembros que se junten con X o Y si no son iguales. Yo creo que Dios no está en ese asunto y que a veces trabajamos con lo que son las tradiciones de hombre, porque Dios dice que no hace acepción de personas, y dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no para un grupo específico, sino para todo el mundo. Y si Él no hizo acepción de personas, nosotros tampoco podemos hacerlo. Eso es así. Y como dijo Jesús, el sano no necesita de medicina. El sano no necesita ir a un médico. Es el enfermo. Entonces, ¿a quién tenemos que visitar? ¿Al sano o al enfermo? Entonces, pero Jesús, como decimos un buen dominicano, se la cantó de una vez ahí. ¿Qué pasa con muchas personas? Que por la mala enseñanza, diría yo, no se juntan con inconversos. Porque como son santos, si se juntan con los inconversos, se pueden contaminar. Entonces, ¿cómo tú le vas a predicar a un inconverso? Tú lo que no vas a hacer es irte a una discoteca con un inconverso a tomar, pero tú puedes compartir con un inconverso. ¿Quién dijo que no?
¿Y qué pasa si tú eres padre y tienes hijos que no son cristianos? ¿No vas a compartir con ellos? Entonces, las personas más necesitadas son aquellas personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Y ahí es que nosotros tenemos que llegar. Jesús le dijo que el sano no necesita medicina, sino el enfermo. Entonces, analiza bien bíblicamente cuando a ti te prohíban juntarte con alguien, un líder o quien sea. Analiza bien qué dice la Biblia acerca de eso. Nosotros a veces vemos que la santidad está en algo o en un objeto. Por ejemplo, creemos que la santidad está en la ropa. Hay un código de vestimenta para el cristiano. Si tú te sales de ese código, entonces ya tú estás en pecado. Pero Dios no va a ver la ropa para juzgarte. No, Dios ve el corazón. Si tu corazón está limpio, entonces tranquilo que tú estás bien. Pero no juzguemos o no nos apartemos de las personas que todavía no conocen a Cristo, porque no somos santos. Aún nosotros que somos cristianos, que estamos llamados a ser santos, no podemos apartarnos del mundo. Entonces, tradiciones sobre los ayunos. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Preguntan los fariseos. Los fariseos habían establecido días fijos y reglas de ayuno que no estaban en la ley de Moisés. Jesús le enseña que el ayuno no es un rito, sino una relación. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Mientras los discípulos estaban con Jesús, no tenían necesidad de ayunar porque estaban con Dios. Estaban con el mismo Dios que los respaldaba a ellos en todos. Entonces no había necesidad. Pero ellos tenían esa regla o normas, tradiciones orales, que para ellos era lo mismo que si fuera dicho por el mismo Moisés. La Torá. ¿Qué es la Torá, pastora? Dice que la Torá es una enseñanza, doctrina o teoría. Es el libro sagrado y fundamental de la religión judía. En otras palabras, es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Génesis, el comienzo, la creación, el llamado de Abraham y los patriarcas. Éxodo, la liberación de Egipto, el pacto y los 10 mandamientos. Levítico, las leyes sacerdotales, sacrificio y santidad. Número, la organización del pueblo en el desierto. Y Deuteronomio, la repetición de la ley antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿puede un cristiano obviar la Torá o no leerla porque se llama la Torá? ¿O porque ciertas religiones o instituciones la usen? No, la Torá no es malo porque es la compilación de 5 libros. Y nosotros tenemos esos 5 libros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que hay grupos que solamente estudian todo lo concerniente al Viejo Testamento. O sea, no le dan cabida, o para ellos no tiene nada de importancia de Jesucristo para acá. No creen en la muerte de Jesucristo. O que, en otras palabras, no creyeron en el Mesías. Hay muchos judíos los que lo rechazaron, que todavía no aceptan que Jesucristo vino hace más de 2000 años. Entonces, ellos se han quedado con la Torá, con los 5 libros, con los que acabamos de mencionar. Pero sí, usted puede leerlo. ¿Quién dijo que no? Pero tienen que entender
que la Biblia consta de 66 libros. La Biblia nuestra, la Biblia pentecostal, la Biblia que utiliza la gran mayoría, consta de 66 libros, no 72, no más de ahí. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es válido. Entonces ya tenemos claro lo que es la Torá. No voy a mencionar quiénes la usan por ética, pero ustedes pueden investigar lo que no lo saben. Autor de la Torá, bueno, ¿quién es o a quién se le atribuye la autoría de la Torá? A Moisés. Es la persona que más está cerca de haberlo escrito. Entonces, tradicionalmente se conoce a Moisés como el autor humano de la Torá. Fue escrito bajo inspiración divina, lo que significa que cada instrucción fue revelada directamente por Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a esta palabra he hecho pacto contigo y con Israel. También se le llama la ley de Moisés, aunque en realidad es la ley de Dios, entregada a través de Moisés. Fue lo único que Dios escribió, o que mandó a escribir directamente. La ley de los 10 mandamientos. Lo demás fue por inspiración divina. Vamos a ver el origen y posición social de los fariseos. Hermano Rosario. Provenían principalmente de la clase media y eran populares entre el pueblo. Su influencia estaba en la sinagoga y en las enseñanzas de la ley. Por Cristo les enseña, que la salvación es para todo el mundo. Jesús pronuncia esta palabra después de que Zaqueo, a un recaudador de impuestos despreciado por el pueblo, demuestra arrepentimiento genuino al decir que devolverá lo que ha robado y dará la mitad de sus bienes a los pobres. Ese momento Jesús declara públicamente su restauración. No solo lo perdona, sino que reconoce su fe y lo incluye nuevamente en el pueblo de Dios. Entonces, vimos que con la visita de Jesús se convierte Zaqueo. Y él estaba tan arrepentido de lo que había hecho que iba a devolver parte de dinero de su fortuna que había recaudado. Entonces, ¿fue prudente que Jesucristo se juntara con un pecador? Claro que sí. Claro que sí. Porque tuvo su fruto. Uno de los personajes más odiados. Bueno, de hecho, yo creo que todo el que recolectaba impuestos en esa época era odiado por el pueblo. Sin embargo, Jesucristo tocó su corazón y Zaqueo alcanzó la salvación. Así que no dejes de juntarte con las personas que necesitan a Jesucristo, porque ellas necesitan que tú les prediques. Creencias doctrinales fariseos. Creían en la resurrección de los muertos. En Hechos 23, 6 al 8. Pastora, búscame eso ahí. Cualquiera que lo siga primero. Hechos 23, 6 al 8. Hechos 23, verso 6 en adelante dice: entonces Pablo,
notando que una parte era de saduceo y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, los fariseos creían en la resurrección, aceptaban la existencia de ángeles y espíritu, como usted acaba de leer, a diferencia de los saduceos. Sostenían una interpretación oral de la ley, complementando la Torá con tradiciones rabínicas. ¿Qué eran las tradiciones rabínicas? Bueno, eran las mismas tradiciones orales, lo único que ya no eran orales. Ahora ya estaban escritas, por eso se le llama tradiciones rabínicas. Los fariseos y la profecía de Mesías conocían la escritura, pero no reconocieron a Jesús como el Mesías. Es decir, los fariseos conocían perfectamente bien la escritura, pero no reconocieron al Mesías. Esperaban un líder político que los librara de Roma. Jesús vino a traer un reino espiritual, no terrenal. Entonces, por eso es que se van a dejar engañar del anticristo, porque él sí va a venir como una persona fuerte, aguerrida, valiente, como ellos lo esperaban. Entonces, por eso van a ser engañados. Jesús lo que vino a traer un reino espiritual. El pueblo oprimido por Roma soñaba con un libertador militar. Esperaban un nuevo David que venciera ejércitos, no un cordero que venciera el pecado. O sea, ellos esperaban un David que venciera ejércitos, pero vino un Mesías, vino Cristo, que lo que venció fue el pecado. ¿Y qué es más grande? ¿Que venciera el ejército o vencer el pecado? ¿Qué tú opinas? Su expectativa era un trono en Jerusalén, pero Jesús traía un trono celestial, pero ellos no lo aceptaron. Jesús vino a establecer un reino espiritual. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. El reino de Jesús no se conquista con espadas, sino con arrepentimiento. Escucha bien, el reino de Dios se conquista con arrepentimientos y fe, no con espada. Es más difícil conquistarlo así, de esa forma. Me refiero con fe y con arrepentimiento. Mientras el pueblo pedía liberación política, Cristo ofrecía liberación interior. Él no vino a cambiar un gobierno, sino a transformar alma humana para llevarla al reino de los cielos. Hermana pastora, hubo una oración que hicieron dos personajes. Vamos a ver la primera oración. En Mateo capítulo 6, versículo 5, hay una historia donde oraban en público para ser vistos por los hombres. Eran los fariseos. Y en esta parte dice que Jesús enseñó que la oración debe ser sincera y en lo secreto. Nos recuerda que Dios ve el corazón, no la apariencia. Jesús no condenó la oración pública, sino la hipocresía en la oración. Nos enseñó que la verdadera comunión no necesita audiencia. En lo secreto no hay aplauso, solo presencia divina. Búsqueme Lucas 18, 9 a 14.
Lucas 18, 9 y 14. Vamos a ver la lectura, a ver qué fue lo que dijo Jesús acerca de estos dos personajes. Lucas 18, verso 9, dice así: a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dos personajes, dos oraciones. ¿Con cuál de estos dos personajes tú te identificas? No, yo estoy seguro que con el publicano, porque así actúa el pueblo de Dios. El primero decía con orgullo: porque yo diezmo, yo ayudo a los pobres, hago tal cosa. Recuerda que lo que tú haces con la mano derecha no lo puede saber la mano izquierda. Y nosotros no podemos ser políticos, que son las únicas personas que dan y se graban para allantar al pueblo y decir que ellos dan. Nosotros trabajamos para el reino de los cielos y tenemos que saber o actuar con sabiduría. Porque yo hago tal cosa. Yo te aseguro que, como dice la Biblia, ya tú recibiste tu recompensa. Pero el otro humildemente no sabía ni qué decir, no le salían palabras, solo como darse en el pecho: perdóname, Señor. Y según dice la Biblia, ¿quién usted cree que recibió más perdón? ¿O qué oración usted cree que fue escuchada? La de publicano, no la de fariseo. Porque la Biblia dice que el que se ensalta será humillado, pero el que se humilla entonces es bueno que tengamos eso claro para no caer en esa parte. Hay muchas personas que de hecho no hablan con otra persona porque están allá arriba y ven a la otra persona aquí abajo. Y no me refiero a nivel económico, me refiero a nivel espiritual, que ellos se creen que espiritualmente están allá arriba y ven a uno chiquitico abajo. Pero no se jueguen con Dios. Si verdaderamente quieres servir a Dios, no actúe de esa forma. Entonces, el publicano, su oración fue escuchada. Salieron los dos. Uno salió bendecido y el otro no. Amén. Entonces, algo muy importante, que hay personas que oran para ser vistos. Se dice que el fariseo oraba para ser visto. Y hay personas que cuando están en su casa se hincan en la galería o en la puerta hasta en la puerta de un negocio. Se hincan a orar para que el pueblo lo vea y diga: wow, pero este es un hombre de Dios. Ese hombre nada más para orando. Eso está incorrecto. Si alguien que está viendo este video
lo hace de esta forma, con mucho amor le aconsejo que no lo haga porque está mal. No. Tenemos que tener cuidado porque no es que es malo orar en público. Lo que es malo es usted enaltecerse, hablar del yo. Lo que está refiriéndose a esta oración era que el fariseo quería que el que estuviera ahí supiera que era más santo que todos los santos. Y su oración no era una oración con el corazón humillado y contrito, como lo hacía el recaudador de impuestos. Porque este publicano también oró en público, pero ¿qué pasa? Una oración como de perdón. Señor, perdóname, soy pecador, pero estaba orando en público y las dos oraciones fue en público. Entonces, era la posición en que cada uno oraba en su interior. Uno oraba para darse bombo, como decimos los dominicanos, y el otro oraba con un corazón derramado ante la presencia de su Creador. Sí, porque lo que podemos ver es que uno oraba consigo mismo. Dice que el fariseo oraba consigo mismo. Y realmente él no tomó en cuenta a Dios, en pocas palabras, sino que era con él mismo, aunque él mencionaba al Señor, dándole gracias porque él era muy bueno. Sí, entonces nosotros lo que debemos de tener en cuenta es la altivez, que no nos arrope la altivez. Cuando vamos a orar debemos de entender delante de quién es que yo estoy y mi posición como pecador, porque es como yo digo, para la salvación. No se trata de la oración no es la que te salva, es que tú reconozcas la posición en la que tú estás y la posición en la cual está Él. Él es Dios, Él es el Dios perdonador y tú eres el pecador. Entonces tú eres el que tiene que ir a Él, así mismo reconociendo que eres pecador y que Él es un buen Dios perdonador que te va a perdonar. En realidad eso es lo que está aquí dándonos esa enseñanza del fariseo y del publicano. Sí, mire, en realidad todo lo que tiene que ver es la intención. Porque cuando yo dije que no se puede orar en público, todo depende de la intención. Y más lo dije porque tengo en mi mente personas que quizás ustedes conocen, que la he visto así de esa forma. Ahora, mi pregunta, ¿cuál es el motivo de que tú tengas que abrir la puerta de tu casa y en medio de la puerta hincarte hacia la calle para que te vean que tú estás orando? Si hay una intención buena, yo no sé, o sea, orar, sea como sea orar, es bueno, pero eso depende de la intención, porque si tu intención es que el pueblo vea o los vecinos vean que tú eres un hombre que busca de Dios, entonces te puedo decir que está en pecado, si esa es tu intención. Ahora, si tu intención es sana, pero solamente eso lo vas a saber tú y Dios, pero que no hay forma, porque si tú estás en tu casa, un ejemplo, enciérrate, que Dios te va a hablar en un secreto. Cierra tu puerta y ora. No hay ningún motivo para que tú tengas que abrir la puerta y orar. Ahora, que es malo orar en público, al aire libre, no, todo depende. Usted puede orar en la calle, porque si una persona usted le predica y esa persona decide aceptar al Señor, usted tiene que hacer una oración ahí por él. Entonces usted va a orar en la calle. Todo es la intención de la persona. Dependiendo de su intención, que la va a conocer usted y Dios, se sabrá si es pecado o no. O sea, a eso es que yo me refiero, para que no me malinterpreten. Si se puede orar en público, en la calle, todo depende de la situación. Primera de Timoteo 2:8 dice así:
Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Muchas veces nosotros nos llaman fariseos porque oramos en público, pero nosotros realmente lo que entendemos es este mandato que el Señor dijo, que levantemos manos santas sin ira ni contienda, es decir, que lo hagamos sin ninguna intención de gloriarnos nosotros, sino para que toda la gloria sea para Él. ¿Por qué lo hacemos así en público? Muchas veces porque es una necesidad. Por ejemplo, hay personas ahí que necesitan aprender a orar. Por lo menos a mí se me han acercado muchas personas que me dicen, es que yo no sé orar. Entonces, para usted enseñarle a otro a orar, usted puede orar con esa persona en voz alta. En realidad eso no tiene ninguna mala intención. Pero como decía el pastor, si usted lo hace para que lo vean, para que entiendan que usted es el gran orador del mundo, pues entonces ahí sí hay problema, porque ahí la oración no va a pasar del techo. Sí, eso es igual, hermanos, hermanas, que cuando usted le da una oportunidad en la iglesia y usted le dice a la iglesia, yo la semana que pasó, la pasé la semana entera en silicio, orando y ayunando. La gente no tiene que saber lo que usted hizo, porque si usted le hizo eso, fue para usted y para Dios. Pero puede ser que usted lo diga por ignorancia, o puede ser que usted lo diga para que los demás crean que usted es un buscador fiel de Dios. Y hay una cosa, generalmente la persona que dice eso es la persona que menos busca de Dios. No lo estoy confirmando, pero generalmente pasa que la persona que menos busca, porque el que busca de Dios no necesita decir que busca de Dios, porque ya el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo dice Romanos 8:16. Entonces no tenemos necesidad de decirle al hermano que yo busco mucho de Dios, porque el Espíritu eso lo va a reflejar. Siguiendo ahí mismo con la oración, recuérdese que el salmista David le decía al Señor que un corazón humillado y contrito Él no lo desprecia. Y como dice mi hermana Rosario, cuando nosotros oramos en público, también existe la posibilidad que alguien necesita esa oración. Y usted empieza a orar de manera general, pero hay un alma que va a escuchar ese clamor y Dios va a tratar. Por eso es que volvemos y reiteramos la parte de la oración. Aunque usted va a orar, hay parte en la oración. Cuando yo me voy a mi aposento, es para tener una intimidad, una búsqueda con Dios. Pero también está la parte de la intersección, que es la que nosotros hacemos en público, cuando intercedemos, cuando oramos por los demás. Es una intersección. Y también nuestro corazón debe de estar conectado al Padre. No para que el que me oiga sepa lo tan lindo que yo oro, no, eso no. Sino que donde tiene que llegar esa oración, llegue. Por eso es que tenemos que tener nuestro corazón siempre en disposición para que esa oración llegue ante el trono del que merece toda honra y toda gloria. Aunque el tema que estamos tratando no es la oración, pero ya que lo tocamos, es bueno también señalar que tenemos que ser sabios con eso de la oración, porque es cierto, el apóstol dice que usted tiene que orar donde quiera. Ahora, el apóstol Pablo no dice que usted tiene que vocear. Usted puede orar donde quiera, sí, pero con prudencia. Ahora, ¿qué pasa con muchos de nosotros, los pentecostales, por así decir? ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Que no sabemos orar. Porque nos plantamos ahí en una esquina y comenzamos, si somos 50, no, 50 no, nunca llegan tanta gente para orar, siempre son pocos, pero vamos a suponer que hayan 10 personas, las 10 personas orando, que no se entiende nada. Entonces, el que esté escuchando, no vas a aprender a orar como ustedes dicen, sino no va a entender lo que ustedes están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
por ejemplo, yo escuché en mi casa unos clamores que estaban haciendo en una casa que quedaba un poquito retirada, pero yo lo escuchaba igualito allá en mi casa. A mí no me molesta, claro que no, jamás en la vida. Pero ¿por qué tenemos que orar voceando? Para orarle a Dios no hay que vocear, no verdad, hermana Rosario. Y de hecho, aquí en esta iglesia se hace de la forma correcta, porque cuando aquí hay culto de oración, siempre uno encabeza la oración y los demás lo siguen, pero la voz que se escucha es de la persona que está haciendo la oración, no una oración todo unánime, porque no se entiende nada, y Dios es un Dios de orden. Ese tipo de oración, no sé si en realidad Dios se le escuche. Cuando usted esté en la calle, usted no puede orar tan fuerte porque usted no sabe si le va a molestar al vecino. Ah, somos cristianos, somos hijos de Israel, sí, pero tenemos que respetar también a las almas, a las personas. Así que hay que ser sabio para orar en las calles. Entonces seguimos con la confianza de los fariseos, que era en sus obras. Dice que ellos creían que cumplían la ley y las tradiciones, los hacía justo ante Dios. Oraban, ayunaban, diezmaban con rigor, pero su confianza estaba en lo que hacían, no en el Dios Todopoderoso. Ellos confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros. En Lucas 18:9 dice que su religión era perfecta en forma, pero vacía de fe. Vamos a ver lo que dice Lucas 18:9 para ver qué tanto concordamos con eso. Vamos a ver. Lucas 18:9, ¿verdad? Dice así: aunque, dice, a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a otros, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya hablamos de eso en la otra diapositiva. Y ciertamente nosotros tenemos que tener ojo visor con esto, pastor, porque no es la confianza en lo que nosotros hagamos. Yo he escuchado muchas personas que cuando tú le hablas del arrepentimiento, ellos dicen, ay, yo no tengo que arrepentirme porque realmente yo nunca he bebido, ni nunca he matado. Yo me casé jovencita con mi esposo y me quedé con mi esposo, y comienzan a justificarse como si las obras que no hicieron es las que las van a salvar. Otros creen que las obras que hacen, porque hay otros que dicen, yo ayudo a muchas personas, yo comparto lo mío con cualquiera, y entienden que esas obras que hacen son las que los van a salvar. No son esas obras que te van a salvar, es la fe en el Hijo de Dios en realidad. Tenemos un ejemplo ahí de joven que quería seguir a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? El joven rico que quería seguir a Jesús. Él era casi parecido a Jesús, porque era tan bueno, había hecho todo. Y Jesús le dice, vende todo lo que tiene y sígueme. Ahí se vino todo abajo. Sí, le faltaba a Jesús, pero no quiso a Jesús. Entonces, los fariseos entendían que haciendo cosas buenas era que iba a entrar al reino de los cielos. Y hay una parte que dice que menospreciaban a los otros. Entonces yo digo, pero ellos sabían tanto de la ley. Ellos se comían así, desmenuzaban los 5 libros del Viejo Testamento. Pero yo no entiendo entonces qué era lo que entendían. Porque, ¿cómo entonces tú vas a menospreciar a tus hermanos? Ah, claro, es que hay una nueva ley de Jesucristo para acá. Hay una nueva ley donde Jesucristo
se redujo los 10 mandamientos a 2. Amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios como a ti mismo, y amarás a tu prójimo. Entonces dice que menospreciaban a los otros. ¿Y qué pasó con el amor al prójimo entonces? Entonces, nosotros tenemos que saber que si no hacemos lo que dice la Biblia, estamos feos. Porque la Biblia dice que tenemos que amar aún a los enemigos. Es difícil. Pero si hubiese sido yo que lo dijera, ustedes ni caso me lo hicieran, pero lo dice Dios. Entonces, hay que saber que nosotros seremos salvos por gracia, no porque seamos buenos, porque bueno es uno. Y lo dijo el mismo Dios, lo dijo Jesucristo, su Hijo, que bueno solamente Él, o sea, Dios. El mandamiento más grande dice así, lo habíamos dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, según dice Mateo 22, del 37 al 39. Jesús deja claro que amar a Dios y al prójimo son inseparables. Amar a los demás como Cristo nos amó. Un mandamiento nuevo les doy: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13, 34. Jesús eleva el estándar. Ya no es amar como a ti mismo, sino amar como Cristo te amó, con entrega y perdón. Esta parte aquí que nosotros hablamos del amor al prójimo, mucha gente cree que con amar a Dios es suficiente y aborrecer al otro. Cuando yo juzgo, cuando yo critico, cuando yo siempre creo que tengo la razón y el otro no, tenemos que cuestionarlo. Tenemos que aprender a amar al prójimo sin condición. Porque mucha gente dice: yo amo al que me ama. No, ahí no hay ningún sacrificio. El gran sacrificio está en amar a aquella persona que te hizo daño y que te está haciendo daño. Porque ahí nosotros demostramos verdaderamente que Dios es real, y eso es lo que Dios quiere. Así que vamos a practicar este gran mandamiento. No solamente es amar a Dios, sino también a todo el que está a nuestro alrededor, nuestro prójimo. Y que hay una sola forma de amar a Dios. ¿Y cuál es esa forma de amar a Dios? Amando al prójimo. Si tú amas a tu prójimo, ya con eso tú amas a Dios. Mira, Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Pero no fue que abolió los 10 mandamientos, están ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que lo abolió, que lo resumió en 2? Porque uno de los mandamientos dice: no matarás, ¿no? ¿Verdad que sí? Y si tú amas a tu prójimo, ¿tú lo vas a matar? Otro dice: no robarás. Si tú lo amas, vas a robar. Otro dice: no codiciarás lo ajeno, algo así. Y si tú lo amas, lo vas a hacer. No le quitarás a la mujer al prójimo. Si tú lo amas, va a hacer eso. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, con esos 2 nuevos mandamientos que nos dejó Jesús, cubre los 10 mandamientos que están en la Biblia. Entonces, debemos amar al otro tal como es. Yo sé que algunos no se dejan amar, pero tenemos que amarlo. Los fariseos buscaban ser exaltados, pero Jesús enseñó la humildad. La humildad es clave para el crecimiento espiritual. Y cuando hablo de humildad, no me estoy refiriendo a vestimenta, porque antes se entendía
más las mujeres, que cuando compraban una falda larga, quizás no tan bonita, que le llegaba hasta los tobillos, ya con eso ya obtenían la santidad, o eran humildes. Pero la humildad no tiene nada que ver con la vestimenta. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de humildad. Se humilló a sí mismo porque Jesús era Dios y es Dios, los más grandes que hay en el mundo. Sin embargo, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y muriendo por nosotros, siendo Dios. Entonces, ¿qué mayor ejemplo de humildad que ese? Los fariseos amaban los primeros asientos. Claro, que amaban los primeros asientos, amaban tener autoridad sobre el pueblo, amaban estar en primera plana en cuestión de mandato. Por eso es que se habla no solamente de una cesta, sino también de una clase social. Claro, los fariseos amaban los primeros asientos, los saludos en público y los títulos honoríficos. Su fe se había convertido en una vitrina de orgullo más que en el camino de obediencia. Jesús se lo confronta porque buscaban la gloria humana, no la aprobación de Dios. El orgullo espiritual es el disfraz más peligroso del ego. Entonces, los fariseos querían estar en primera fila. Y yo me pregunto, ¿y ahora? Hay fariseos, muchísimos que quieren estar en primera fila, que les gustan figurear, mucho. Entonces sí, todavía tenemos fariseos. Pero ahí hay que tener ojo con algo, porque hay personas que no les gusta estar delante y Dios lo saca del anonimato y lo pone para adelante, aunque esa persona no quiera. O sea, ahí hay una gran diferencia. Claro que sí, porque es que Dios conoce los corazones de todo el mundo. A ti no te gusta estar adelante, pero Dios entiende que tú eres una persona humilde y te manda para adelante. Pero, por ejemplo, yo vi un caso cuando trabajaba en una empresa por ahí, en una reunión que hubo en una ocasión, y eran como 12 sillas que estaban encima de la tarima, y hubo una persona que subió arriba a sentarse, uno de los invitados, y subió arriba a sentarse. Y qué vergüenza, la bajaron de allá. Entonces, siéntese, ok, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en la escuela cuando yo estudiaba, a mí me gustaba ser primero, porque ahí yo veía más las pizarras y escuchaba mejor. Pero si en un evento de algún tipo de evento, si no es necesario estar adelante, pues no, yo me quedo en un lugar más tranquilo. Pero no, hay personas que quieren sentarse adelante. Entonces, eso no está bien. Bueno, no está bien dependiendo sus intenciones. Todo depende de las intenciones. Porque usted se puede sentar adelante. ¿Quién dijo que no? Pero tiene que saber cómo hacerlo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo encontramos en Santiago 4:6. El orgullo nos aleja de la gracia. La humildad nos abre las puertas a su favor. Quien se humilla ante Dios, Él lo levanta en el tiempo correcto. Y era lo que decía la pastora. Si es que Dios es el que te pone adelante, ya es otra cosa. Y con respecto a eso de amar los puestos de adelante, pastor, déjeme decirle, eso también depende, como usted dijo, porque por ejemplo, si vamos a un concierto, cuando yo voy a un concierto con Roberto Orellana, que es uno de mis artistas favoritos,
yo quiero estar adelante para tomarle fotos, para grabarlo, para verlo. Eso no es malo. Esa no tiene una intención. Ahora, malo es que yo me sienta mal porque yo voy a una congregación y no me distinguieron, no me dieron una silla adelante. Ay, yo no vuelvo ahí porque ahí no se dieron cuenta que yo era la reverenda, la apóstola, la sabrá Dios qué, todos los títulos que yo pueda tener en mi ego. ¿Usted me entiende? Entonces eso es realmente lo que aquí nos está enseñando, que los fariseos sí tenían eso, de que ellos querían ser reconocidos, ellos querían que le tuvieran siempre solapando, ¿qué se dice, verdad? Tumbándole el polvo, como decimos aquí en dominicano. También, como decía el hermano, es verdad, todo va a depender. Porque si usted llega a su congregación, lo más bueno es usted sentarse adelante. Porque adelante usted está cerca del altar. Adelante usted se conecta con el Creador y no importa quién pase, quién venga, usted está adorando al Rey. Y verdaderamente cuando usted viene a la congregación, cuando usted quiere tener un momento íntimo con el Señor, no es para que ni el pastor me vea ni nada, ni los hermanos tampoco, sino porque yo le doy la primicia a Dios. Y particularmente a mí me gusta sentarme al lado. Sí, no quise decirlo, pero yo sé que a ti te gusta. Pero, como dije ahorita, todo depende de la intención de la persona. Si tu intención es buena, o sea, que no es para que te vean, entonces no pasa nada. Pero eso es así, hay personas que prefieren los primeros asientos, y la Biblia lo dice, pero es para vanagloriarse ellos. Entonces, Jesús, el ejemplo supremo de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo soy Dios y nada me quita eso. O sea, y no me voy a bajar para abajo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Jesús no solo habló de humildad, la encarnó, renunció a su gloria, se hizo siervo y se inclinó a lavar los pies de los hombres. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más grande. Dios mismo, aunque hecho hombre, le lavó los pies a los hombres para darnos una enseñanza de humildad, que no importa quién tú seas. Si yo, siendo Dios, te lavo los pies, entonces tú que solamente eres hombre, ¿por qué no lo haces? Gloria a Dios. Los fariseos querían subir. Jesús enseñó que el reino se entra bajando. La humildad no debilita, fortalece el alma. Solo los corazones humildes pueden oír la voz del Espíritu. El orgullo busca el trono, pero la humildad encuentra la cruz, y la cruz lleva a la verdadera exaltación. Ellos veían la ley como un camino hacia la salvación, pero en realidad la ley fue dada para mostrar la necesidad del Salvador. La ley revela el pecado, Cristo ofrece la solución. Es decir, para ellos entendían que solamente con el cumplimiento de la ley, y eso es hasta hoy todavía. Ellos creen que van a ser salvos por la ley. Lo que ellos no entienden es que nosotros vamos a ser salvos por la gracia. Pero ellos no aceptaron al Mesías. Y si no aceptaron al Mesías, pues para ellos la gracia no existe. Entonces, ellos entienden que haciendo es que se van a salvar. Vamos a ver algunos fariseos que se convirtieron al cristianismo, pastora. Está Nicodemo, que era un fariseo que buscó a Jesús de noche y terminó defendiendo su causa. Eso está en Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 21.
También está Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo celoso de la ley, según en Filipenses 3:5 y en Hechos 23:6. Zaqueo, Gamaliel, maestro de Pablo y miembro del Sanedrín, que pidió prudencia en el trato con los cristianos. Esto está en Hechos 5, del 34 al 39. Esa respuesta muestra sabiduría y temor de Dios, pero no necesariamente fe en Cristo. Gamaliel reconocía la posibilidad de que la obra apostólica viniera de Dios, pero no hay registro bíblico de que se haya convertido. Exacto. Mencioné a Gamaliel porque en cierto modo él tuvo, si se analiza bien, podemos decir que él tuvo temor de Dios. O quién sabe si él tenía temor de Dios y por miedo, como tenían la gran mayoría, porque había muchos fariseos que creían en Dios, pero por supuesto, por sus posiciones, para que no lo quitaran, pues prefirieron no hacerlo, exceptuando algunos que de los fariseos. Entonces, Gamaliel dijo: cuidado, dejen a esa gente tranquila, porque si no es de Dios, eso se va a desbaratar, como han surgido muchas por ahí diciendo que vienen de Dios y se han desbaratado en esa época. Entonces, no vaya a ser cosa que nos encontremos peleando ¿con quién? ¿Con quién dice la Biblia? Con el mismo Dios. No vaya a ser cosa que nos encontremos peleando con el mismo Dios. Es decir, que en cierto modo él tenía su temor. Entonces, ¿qué otra persona? Hubieron otros fariseos que la Biblia no menciona, que sí se convirtieron a Jesús, pero muy pocos. O sea, si comparamos la gran cantidad de fariseos a los que vinieron a los pies de Jesús, fue prácticamente nada, según registra la Biblia. O sea, lo que registra la Biblia. Recuerde que no todo está registrado, pastor. No todo está registrado. Y puede ser que estos fueran de más renombre. Porque también recuerdo que había José de Arimatea, que fue donde enterraron a Jesús. También tenía un cargo importante. Por eso te digo que hubieron otros. Ese vino de noche y ayudó a sepultar Incluso el cuerpo de Jesús. La esposa de José era una de las de las mujeres que le servían a Jesús. Exacto. Entonces, pero sí, estos personajes o algunos personajes fariseos aceptaron a Jesús. Jesús no vino a destruir a los fariseos, sino a transformarlos. Incluso en medio de la religión más rígida, la gracia halló corazones dispuestos. El fariseo que se humilla se convierte en discípulo. El que se resiste se convierte en adversario. El peligro de la hipocresía, hermana Rosario. Jesús lo llamó sepulcro blanqueado. Eso está en Mateo 23:7. En público parecía justo, pero en su corazón estaban lejos de Dios. Nos enseña a examinar nuestro corazón y vivir en integridad. Sepulcros blanqueados. Eso suena como muy fuerte, pastor. Por fuera. Porque por fuera los sepulcros se ven tan bonitos, lo adornan de todas las maneras. Le ponen flores, tan blanquitos, tan bien ordenaditos, pero cualquiera no quiere que abran un sepulcro de eso. Recuérdense que ellos hablaban de lavarse las manos, hablaban mucho de la limpieza, y por eso Jesús le dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Solamente la apariencia por fuera, pero por dentro, ¿cómo están? Es decir,
que ellos, lo que ellos hablaban era verdad. Lo que ellos predicaban estaba correcto. Pero Jesús mismo dijo, hagan lo que ellos dicen. Pero no hagan lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos decían era verdad, pero lo que ellos hacían era incorrecto. ¿Y cuántos fariseos no hay en la actualidad? Que de palabras, hablan lindas palabras, predican muy bien, pero ¿dónde está su corazón? Su corazón está en otra cosa. Entonces, pero si lo que dicen es bíblico, podemos llevarlo de ellos. Hay muchos fariseos, al igual que en la época de Jesús. El público parecía en público ellos parecían justos, pero su corazón estaba lejos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Oraban, ayunaban y diezmaban. Oye, ellos hacían todo lo que un verdadero cristiano debe hacer. Ellos lo hacían, pero sin amor. Y Pablo dice por ahí, no importa que tú hables 70,000 lenguas, que hagas milagros, que hagas sanidades, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Es decir, ellos hacían todo eso, pero lo hacían sin amor. Entonces no les servía de nada. Lo hacían sin misericordia, sin humildad. La religión se había convertido en una máscara, no en una religión, en una máscara. Es decir, que ellos presentaban una santidad que no tenían. El Señor busca corazones sinceros, no perfectos. Escuche bien. Usted no tiene que ser perfecto para agradarle a Dios, pero sí ser sincero delante de Dios. David era un pecador. David mataba, hacía de todo, mandaba a matar, pero cuando se humillaba había que escucharlo. Y porque a Dios se le agrada que si usted peca, humíllese delante de Él y ese pecado no lo vuelva a cometer. La integridad no es no fallar nunca, es no fingir jamás. El verdadero cristiano no se pinta por fuera, se limpia por dentro. No sé si me dio a entender. Se limpia por dentro. A diferencia de los fariseos que se limpiaban por fuera para que lo vieran, el cristiano tiene que estar limpio por dentro, porque si está limpio por dentro es porque está llevando bien el camino de Dios o las palabras de Dios. Está caminando como Dios le agrada. Lección espiritual, hermana pastora. Dice, los sepulcros blanqueados viven de la apariencia. Los hijos de Dios viven de presencia. Donde hay orgullo, donde hay fachada, donde hay humildad, donde hay pureza. La santidad exterior sin transformación interior es religión muerta. Los sepulcros blanqueados. Como ya, según la historia, los sepulcros allá en Israel, ellos lo pintaban, como ustedes mencionaron ahorita, lo pintaban de blanco y se veían lindísimos, como ustedes dijeron. Entonces, los hijos de Dios viven de apariencia, como dice la pastora. Donde hay orgullo, hay fachada. Donde hay humildad, hay pureza. La santidad exterior sin transformación interior es religión muerta. ¿Podemos ser fariseos sin darnos cuenta, hermana pastora? Sin darnos cuenta. Yo creo que sí. La mayoría de personas, o cuando nosotros hacemos algo que lo hacemos para que nos vean, estamos practicando el fariseísmo. Sin quizás que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando yo hago una obra, por ejemplo, vamos a suponer que yo camine
y yo sienta la necesidad de llevarle una compra, por ejemplo, a un hermano o a una persona que no sea cristiana, y yo hago la compra y, muy chula, y la llevo, pero yo tengo que hacerme la foto con esa persona para entonces venírselo a enseñar a la pastora. Yo estoy, lamentablemente, o subirla a las redes. O subirla a las redes, que sería peor. Entonces eso, yo estoy haciendo ahí mi obra farisaica sin darme cuenta. Exacto, a no ser que una institución cualquiera le haya dado una... Te mande señales, sí, una compra o ¿cómo se llama? Una... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahora. Un comprobante. No, o sea, si a usted le mandan 5 cajas de ropa de los Estados Unidos para que se las regale a los pobres, ahí sí usted tiene que grabar cuando se le esté dando a los pobres y enviarle esa prueba a la persona que se la envió. Sí, pero yo no puedo decir que salió de mí, que Dios lo puso en mi corazón. Entonces a veces venimos y hacemos un drama. Ay, el Señor me mostró, me puso en mi corazón ir a donde la hermana X, y allá y fuimos y le llevamos una compra, y mire, y le limpiamos esa casa, porque también la casa realmente estaba un poquito, usted sabe, un poco desordenada, y la limpiamos, mire, y eso no está bien, eso es una obra farisaica, y debemos de tener mucha cuenta, porque a veces lo hacemos sin que sea nuestra intención. Nos dejamos traicionar por el ego, por ese hombrecito viejo que tenemos todo el mundo. Sí, hay cosas que cometemos o que hacemos que en realidad no tenemos la intención de hacerlas, pero eso sale. Como usted acaba de decir, ese viejo hombre está ahí, ese viejo hombre no se va. Está ahí sujetado, pero él se escapa de vez en cuando. Entonces, hemos hablado acerca de los fariseos y ya para el próximo sábado vamos a hablar acerca de los saduceos y los escribas. Entonces, gracias a la pastora Noelia, gracias a la hermana Rosario y gracias al camarógrafo que nunca hemos hablado de él. Gracias al camarógrafo Rolfi por haber venido, por estar con nosotros. Hasta una próxima. Bernardo Castillo, de Desglose Bíblico.